Hay noches que marcan para siempre. La mía empezó con una mentira, y casi termina siendo una historia que no sé explicar. Soy parte de esta serie porque, como ustedes, colecciono recuerdos que no encajan del todo. Esto fue hace mucho, cuando tenía 8 años. Lo cuento sin buscar convencer a nadie. Esto es lo que viví, lo que todavía me aprieta el pecho cuando lo recuerdo. Si te gustan estos relatos, suscríbete y cuéntame en los comentarios si alguna vez viviste algo parecido. Vivíamos apretados. ¿Cómo se vive cuando el dinero sobra poco y sobra amor en proporción? Mi madre trabajaba jornadas largas para que no nos faltara lo básico. Mi hermana mayor, que entonces apenas era una adolescente, había salido esa tarde a comprar la cena y había llevado encima algo de dinero. Yo era, o me veía a mí mismo, un niño travieso, de los que creen que siempre hay un pequeño juego por delante. En la tienda vi las maquinitas Anuna, hilera de esas máquinas con peluches y premios que siempre parecen más fáciles cuando tienes monedas en la mano. No sé por qué lo hice, solo sé que metí las monedas y las dejé caer pensando que conseguiría algo. No salió nada. Intenté otra vez y otra. Perdí las monedas, y lo peor fue el impulso de esconderlo en el bolsillo y decir que me las habían robado. Lo di, mentí. Recuerdo la cara de mi madre cuando supe que algo faltaba. No hubo gritos extremos, no hubo violencia física, pero sí una decepción profunda y directa, que era peor en esa mirada que pesa como una losa. Me sentí pequeño y estúpido al mismo tiempo. Sentí que mis manos olían a culpa. Me agarré a cualquier excusa hasta que ya no pude sostenerla, o al menos así lo pensé en ese instante. Y, en un arranque absurdo de orgullo y miedo, me fui. Me fui de casa con la absurda decisión de desaparecer un rato, de que el castigo se evaporara, si también yo me evaporaba. No intenten hacer esto. No lo digo como sermón, sino como advertencia a huir. Aquella noche no solucionó nada. Solo abrió una puerta a algo que no estaba pensado para mí. Caminé sin rumbo por el barrio, hasta que mis pasos me llevaron a la zona donde, en días festivos, se instalaba una pequeña feria. Era de esas que no tienen grandes atracciones, sino casetas con luces de colores, un carrusel y una colección de puestos con premios de pacotilla. Esa noche, la feria parecía más un esqueleto que una fiesta en carteles desinflados, vallas corroídas y, aquí y allá, faroles que quemaban la penumbra como linternas cansadas. Me asomé por una rendija en la valla. Había un hueco lo bastante grande para que un niño se escabullera. Quizá pensé que solo miraría, pero la curiosidad y la necesidad de esconderse me empujaron. Pasé por debajo del alambre y entré. Dentro, el aire olía a hojas húmedas y a humo de una fogata que alguien había dejado crepitando. Las luces de la feria estaban apagadas en su mayoría. Solo unos cuantos focos dejaban islas de luz sobre suelo embarrado. En una de esas islas, 3 figuras estaban sentadas o de pie, inmóviles. Eran payasos. No reían. No movían los músculos de forma natural. Solo me miraron. Podía ver el blanco de sus ojos contra sombras que parecían más profundas que la noche misma. No tenía miedo todavía, o era un miedo callado, ese que se pega a la espalda como un escalofrío que aún no sabes cómo se llama. Me acerqué sin pensar demasiado. Pensaba que si me quedaba quieto y no hacía nada, tal vez nadie me haría daño. Error. De niño. A veces creer que la quietud te salva es la primera ingenuidad que pagas caro. A lo lejos, la fogata chisporroteó, y entonces apareció algo más que human 2 mujeres robustas, gemelas en peso y en mirada. Bajaron por una rampa de madera como si siempre hubieran formado parte del decorado. Iban vestidas con trajes antiguos, telas que parecían haber conocido mejores ferias. No hablaban, pero se movían con una sincronía que no era natural. Caminaban como si tuviesen un solo pensamiento. Al acercarse, noté que sus manos estaban limpias y frías. Me rodearon con una lentitud que no hubiera imaginado posible. No preguntaron, me tomaron. Lo que vino después fue una mezcla de confusión y una claridad extraña. Me condujeron hacia una carpa solitaria, la que tenía un letrero casi borrado que decía algo así como Casa de los Fenómenos. La puerta estaba cerrada, pero una de las gemelas empujó y cedió sin ruido. Dentro, la oscuridad olía a madera vieja y a polvo antiguo. Crecí en un lugar donde los adultos a veces bromeaban con lo extraño. Nunca imaginé que lo extraño pudiera abrir una puerta
y caminar hacia mí. Abrí los ojos en el instante en que la puerta se abrió por completo. No puedo describir con frialdad lo que salió, porque mi cabeza aún lo intenta racionalizar. Salió algo que no encajaba con ninguna imagen que yo tuviera de la realidad. Un cuerpo que me recordó a un reptil grande, pesado y cubierto de escamas, pero con la postura torpe de un animal que no debería estar fuera de su río. Su cabeza, sin embargo, era humana, al menos lo parecía a primera vista, porque estaba cubierta de una masa de pelo oscuro que colgaba como una melena tan densa que le daba una forma de máscara. Aquella cabeza humana no sonreía ni mostraba expresión. ¿Solo estaba? Y me miró. Todos los detalles se condensan cuando el miedo es verdadero. El sonido de sus pasos era como madera vieja, frotando contra otra madera. La luz, que entraba por la rendija de la carpa, dibujaba su silueta en fragmentos, y lo más perturbador fue la indiferencia en su mirada. No mostraba intención de hablar, solo una curiosidad antigua, como si mi presencia fuera un incidente menor en una jornada vasta. Yo no sabía entonces qué hacer, salvo soltarme. Tiré de las manos que me sostenían y eché a correr. La huida fue un salto a cámara lenta y a trompicones. Las gemelas no tardaron en seguirme, sus pasos sincronizados, resonando como un metrónomo perverso. Los payasos, aquellos que parecía congelados, cobraron movimiento y marcaron cada esquina con miradas que ya no eran de broma. El miedo dejó de ser una sensación y se hizo paisaje. La feria entera se transformó en un laberinto de sombras y sonidos cortados. Corrí hasta un terreno más pantanoso, donde el barro me subía por los zapatos y el aire parecía más denso. No hacía caso de donde pisaba, solo sabía que debía alejarme. En algún punto del caos sentí que algo me rozó, no un golpe, sino la sensación de un aliento ajeno sobre la nuca. Grité en algún momento, un sonido que salió de la nada y que se mezcló con la crujiente de la fogata, que ya casi ardía sola. No había lugar seguro en ese campo de espejos. Cuando creía que no podría más, topé con una figura que, a simple vista, no ofrecía seguridad. Era un hombre desaliñado, con ropa vieja y una barba desordenada. No parecía el tipo de persona a la que uno le pediría ayuda de niño, pero sus ojos eran extrañamente serenos. Me agarró del brazo con manos gruesas y, sin mucha ceremonia, me indicó con la barbilla un paso de piedras que cruzaba un brazo de agua. «Por aquí», dijo sin mirada acusadora. Su voz era rasposa, pero no tenía miedo. Tenía algo parecido a una urgencia amable. No recuerdo cómo subí a esas piedras. Solo recuerdo que cada paso era una decisión entre hundirse o avanzar. Las piedras estaban mojadas, resbaladizas, y el agua presionaba por debajo como si quisiera reclamarte. Él me sostuvo en silencio hasta que pisé la otra orilla. Al dar el último paso, me miró y no dijo nada más que «Ten cuidado». Eso fue todo. Me soltó y volvió a su sombra. No supe su nombre, no supe por qué, me ayudó. A partir de entonces, cada vez que recuerdo esa noche, me pregunto si no fue un gesto humano disfrazado de milagro. En la otra orilla, la noche cambió, la sé, estaba más iluminada. Había olor a asfalto y fontanería humana, pizzas que escapaban de hornos lejanos, y el sonido de coches que pasaban como si nada. Encontré una camioneta aparcada, una furgoneta cuyo conductor, al principio, negó que subiera. Se detuvo, me miró con recelo, como si mi ropa sucia y mi cara empapada contaran una historia que él no quisiera leer. Le imploré con palabras de niño y con una voz que no era solo miedo, sino súplica. Finalmente, cuando vio que no había peligro inminente, al menos no para él, me dejó subir. La furgoneta olía a cuero desgastado y a radio apagada. Dentro había otra presencia que no esperaba, una niña de unos 12 años, que miró hacia mí con una mezcla de desafío y compasión. Se llamaba Laura. No sé si su nombre me llegó por su madre, por un cartel o por intuición, pero en mi memoria quedó claro. Laurence quedó conmigo, dijo que no me dejaría ir solo. Su voz era firme, como la de alguien que ha aprendido a proteger a otros. Me abrazó con un gesto protector y me contó que había vuelto tarde de ayudar a un vecino y que vio mi carrera loca hacia el río. No preguntó por qué me había ido. Anne no me juzgó, simplemente me tomó de la mano. El trayecto hasta casa fue una especie de regreso a la normalidad
con costuras sueltas. El chofer de la furgoneta, que al principio había dicho que no, ahora parecía resignado y hasta amable. Me dejó en la puerta con Laura a mi lado. Ver la fachada de nuestro bloque fue como reencontrar un mapa conocido. Mi cuerpo dejó de temblar con la misma intensidad. Entré con las manos aún húmedas de barro, y con la sensación de que algo dentro de mí había cambiado. Mi madre me esperaba con una mezcla confusa de miedo, alivio y enfado contenible. Le pedí perdón, no supe contarle todo. ¿Cómo explicar que había visto payasos que no parecían humanos y mujeres que se movían al compás? ¿Con qué palabras se pinta algo tan fuera de los marcos? Dije que me había escapado y que había tenido miedo. Eso bastó para que recordara la gravedad de lo que había hecho y, al mismo tiempo, para que no supiera cómo reaccionar. Nos sentamos en la cocina, y mi hermana me miró con ese gesto que tenía entre compasión y desdén. Alimentaron la conversación con preguntas sencillas, y yo respondí, con silencios elocuentes. Con el tiempo, todo se fue calmando. La feria dejó de aparecer en los meses siguientes. Los adultos dijeron que la compañía había cerrado. Algunos vecinos contaron que una vez había habido accidentes, que la gestión no era buena. Nadie habló de criaturas con cabeza humana, ni de gemelas sincronizadas. En mi familia, el episodio se solventó con disculpas, con responsabilidades asumidas por la culpa de aquel niño que ahora era un adolescente. Se habló de no salir solo, de no mentir, de cuidar la palabra, y eso fue todo lo que mi madre necesitó para recomponer de algún modo la cordura del hogar. Yo, en cambio, guardé la imagen como quien guarda un papel arrugado que teme desplegar. No volví aquel día a la feria, no volví, nunca. Con los años aprendí a disfrazar el recuerdo con explicaciones, quizá fue el miedo, quizá fue mi imaginación, quizá el alcohol o la fatiga de alguien. Todas hipótesis sensataos. Pero también aprendí que hay experiencias que no se acomodan a palabras racionales, y que a veces lo único que queda es el relato. No lo presento como prueba. No tengo pruebas, solo tengo memoria y la certeza de que mi vida estuvo en riesgo, no por la feria en sí, sino por mi propia acción inconsciente. ¿O por algo más? Lo dejo ahí. Hay cosas que aún me persiguen en los bordes del recuerdo. Los payasos sin gesto, que parecían observar con objetos, en lugar de ojos, las gemelas y su paso idéntico, como si compartieran un tren de pensamiento. La criatura que salió de la casa de los fenómenos, que no era exactamente animal y no era exactamente humana, y sobre todo, la mano del vagabundo que me indicó el paso de piedras. Esa mano firme contra mi hombro pequeño, y luego Laura, que cerró la puerta a mi miedo con la naturalidad de quien no se asusta por lo raro. Dos presencias humanas que, la noche, actuaron como ángeles, o como la humildad de la bondad cotidiana que aparece cuando menos la esperas. Si hay una moraleja en esta historia, no es la típica advertencia moralizante, es, más bien, un recordatorio de que las decisiones infantiles tienen consecuencias reales y a menudo inesperadas. Mi mentira con las monedas me colocó fuera de la protección de mi casa, y me expuso a aquello que no estaba concebido para mí, pero también me mostró que, incluso en los lugares más absurdos, hay manos que ayudan, y personas dispuestas a cuidar a quien se ha perdido. No puedo decir si la feria desapareció porque alguien la cerró por seguridad o porque, bueno, no lo sé. Nunca volví a verla instalada en nuestro barrio, y eso, para mí, fue tanto alivio como interrogante. A veces me pregunto si aquello nunca debió estar allí, si aquello fue una anomalía que se marchó, o si, quizá, seguía en otro sitio, esperando la noche adecuada. No tengo respuestas. Solo este nudo en la garganta cada vez que recuerdo la sincronía de las gemelas o la forma en que la criatura movió la cabeza, lenta, como si oliera algo. Al contar esto, me siento vulnerable, no por miedo a ser juzgado, sino por el peso de la memoria. No lo cuento para asustar sin sentido, ni para afirmar que lo paranormal es real. Es un testimonio, una confesión de un momento en la vida en que la mezcla de culpa y curiosidad me llevó al límite. Puedo aceptar explicaciones racionales, y las he contemplado, pero también sé que hay experiencias que no se disuelven con lógica. El hecho de haber sido protegido por personas anónimas es, quizá, lo único que hace que el recuerdo tenga una costura humana. Alguien me sostuvo cuando la noche quería tragármelo. Si estás viendo esto, y alguna vez te has sentido observado por algo que no supiste nombrar, o si guardas una noche que todavía te sacude,
deja un comentario. Hay consuelo en saber que no somos los únicos que llevamos estas historias en la piel, y si este tipo de relatos te atrapan, suscríbete y comparte este vídeo para que otros conozcan estas voces. Relatos de la Noche sigue recopilando encuentros que ninguno querría vivir, y aunque no puedo prometer respuestas, sí prometo traer más narraciones reales y sentidas. Para cerrar en aquella noche, me enseñó a no subestimar la soledad de un niño y la fuerza de una mentira. Me enseñó que lo extraño puede aparecer donde menos te lo esperas, y que a veces la salvación viene de manos inesperadas. Y, sobre todo, me dejó con la sensación de que no siempre conocemos el alcance de lo que nos rodea. Quizá me buscaron hasta el último día. Quizá solo fui un niño extraviado, que tuvo la mala suerte de toparse con algo que no comprendía. Lo que sí sé es, esto cuando pienso en esa feria, en la fogata y en la puerta que se abrió. Siento que hay partes de la noche que se quedan con nosotros para siempre.